buenas a todas y todos, bienvenidos a un nuevo Café en Andaluz. Para este programa hemos decidido reeditar el formato que trajimos hace ya 4 años sobre una mesa andalucista de debate y de encuentro entre diferentes partes del andalucismo. Ya que creemos que es una oportunidad y un espacio de diálogo entre los diferentes compañeros y compañeras que conformamos este movimiento. También la hemos creado con el objetivo de analizar el paso de estos últimos 4 años y pues analizar un poco las perspectivas de futuro. Para ello hemos traído diversos compañeros y compañeras para poder debatir. Primero contamos, como siempre, con nuestro compañero Manuel Ares. Manu, un saludo. Muy buenas a todas y todos y gracias por estar aquí. También recordar a la compañera Soledad que estaba convocada para participar en el debate y le hubiera gustado también participar, pero desgraciadamente no ha podido estar hoy con nosotros. Para la próxima seguro que podemos contar con ella. También contamos con Pilar González. Pilar. Hola a todas y a todos, encantada de echar este rato de charla y de café con todos vosotros y con todas las personas que nos oyen y nos ven. Pues muchas gracias, Pilar. También contamos con Modesto González. Modesto, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por contar conmigo para echar un rato de café esta mañana. Muchas gracias, Modesto. También contamos con Antonio Manuel. Antonio Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos y a todos. Es un placer estar aquí. Y finalmente contamos con Javier García. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Andalucía, con un nuevo Café en Andaluz. Perfecto, pues una vez presentados todas y todos los compañeros, podemos dar pie a lo que sería la primera parte del debate, ¿no? Y es abordar la cuestión de cuál creéis qué análisis hacéis sobre los 4 años que han transcurrido desde la pandemia y los anteriores debates que hicimos y cómo se ha desarrollado esa tercera ola del andalucismo de la que Javi acuñó el término. Si queréis empezamos con Pilar. Pilar, adelante, 3 minutillos. El pasado es el tiempo de la memoria, el presente es el tiempo de la vida y el futuro es el tiempo de la esperanza, ¿no? 4 años, que son un tiempo muy corto en la vida de una persona, en política pueden ser auténticamente una eternidad, ¿no? Porque en 4 años se repiten ciclos electorales que a veces agotan y a veces estimulan. Hace 4 años, en tiempos de la pandemia y tal, creo que todos los que estamos aquí, probablemente mucha gente de la que nos está escuchando, coincidía en que esa tercera ola era efervescente, era un movimiento que bullía en lo cultural, bullía probablemente en lo identitario, en las expresiones artísticas, estaba absolutamente viva y parecía que tenía un empuje que nos iba a llevar por delante en lo político también, ¿no? Que se iba a trasvasar de lo cultural y lo sociológico a lo político un impulso que de nuevo configuraría al andalucismo con una potencia y una utilidad como herramienta, ¿no? Al servicio de las andaluzas y de los andaluces. Yo creo que de aquellas expectativas se han visto recortadas de alguna manera, ¿no? En lo político, insisto, para nada en lo cultural, para nada en lo social, ni siquiera en lo identitario, que yo creo que ahí sigue habiendo un magma que sigue en ebullición, ¿no? Como un volcán sigue habiendo coladas que salen en lo cultural. En lo político, y más que en lo político diría en lo electoral, es verdad que ha habido algún avance y ha habido retrocesos, como en muchos de los movimientos de la vida. Yo sigo pensando que hay necesidad, básicamente, ya lo decía el propio Blas Infante, es una común necesidad la que de alguna manera provoca el hecho de que haya andalucismo, una común necesidad de la gente que vivimos en Andalucía. Creo que sigue habiendo necesidad y me gustaría que hubiera opciones, ¿no? Que hubiera realmente una posibilidad real de cambiar la vida de la gente de Andalucía, poniendo en primer lugar, priorizando siempre las necesidades de la mayoría social más desfavorecida.
Bueno, en resumen, luces y sombras en estos últimos 4 años, ¿no? En estos 4 años recientes. Muchas luces en lo que tiene que ver con la cultura, la identidad, la autoestima, el poderío de esa Andalucía viva, de esa cultura andaluza viva, y menos luces o alguna otra sombra o alguna situación no bien resuelta en lo político, en lo electoral, insisto. En lo electoral es mucho más chico que lo político, ¿eh? En lo político sí, yo estoy convencida que sigue habiendo trayecto, camino y futuro. En lo electoral, bueno, pues ha habido sombras, evidentemente. Perfecto, pues muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Ahora, Modesto, tus 3 minutillos. De todas maneras, recordaros que si luego cuando terminemos esta primera ronda de intervenciones queréis pues interpelar o comentar, podéis hacerlo. Adelante, Modesto. Bueno, yo creo que estos 4 años han supuesto pocos cambios, ¿no? A nivel general y también en lo más concreto, ¿no? Seguimos teniendo un gobierno en el Estado muy similar al actual. En Andalucía, pues el cambio ha sido pues, a una mayoría absoluta del Partido Popular, con una presencia todavía muy importante de la extrema derecha. Los ayuntamientos, bueno, si hablamos del andalucismo, pues las cosas no han cambiado sustancialmente. Quizás, bueno, pues no se han producido esos avances que quizás pretendíamos que ocurrieran desde las distintas formaciones andalucistas. Pero bueno, prácticamente las circunstancias son muy similares, ¿no? Y a nivel andaluz, bueno, pues sí es cierto que ha surgido una fuerza que realmente se ha desvinculado, en principio se ha desvinculado de lo que hasta ahora pues venía siendo Podemos y otras fuerzas más centralistas, y que ha aparecido en el Parlamento andaluz, Adelante Andalucía, con 2 parlamentarios que probablemente antes de las elecciones andaluzas nadie apostaba por ellos, ¿no? Por lo cual yo creo que ese resultado es digno de reconocer y de poner sobre la mesa. Creo que fue un resultado muy interesante, probablemente fruto no solamente del trabajo de la organización, sino especialmente a la fuerza de su candidata, y eso, bueno, pues ha hecho que hoy día haya 2 parlamentarios de una formación de obediencia andaluza en el Parlamento andaluz, y eso es muy importante, ¿no? Pero por regla general las cosas han cambiado poco, y quizás lo más importante, ¿no? Pues en eso que Pilar comentaba, ¿no? La posibilidad de encauzar esa fuerza social en torno a un emergente andalucismo social, cultural, identitario, pues políticamente no hemos sabido canalizarlo, y esa tercera ola de la que tanto venimos hablando y tanto utilizamos esa terminología todos porque tenemos mucho empeño en que resurja o en que surja, pues no ha cobrado fuerza, ¿no? Se ha quedado en la ola no es la ola de Mundaca, es una olita del Guadalquivir. Con lo cual, bueno, tenemos mucho que hacer porque es verdad que todo esto está ahora mismo, está muy efervescente. La sociedad andaluza, creo que hay un movimiento especialmente muy vinculado con la gente joven, que las cuestiones identitarias sigue estando pero muy presente. En lo cultural pues sigue cobrando fuerza. Esos grupos musicales que surgieron pues hace 3-4 años, pues ahora están totalmente consolidados y cobrando mucha fuerza. Esos grupos también vinculados con la artesanía, en fin, hay una efervescencia importante en la sociedad que desde luego tenemos que ser capaces de ver y de canalizar. Y en todos estos 4 años que han pasado muy rápido, pues hemos tenido una pandemia por medio, que ha sido pues evidentemente lo más significativo de todo, porque se ha llevado mucha gente por delante y porque la gestión también de lo político en estos momentos pues ha sido, os puedo asegurar, realmente terrible, ¿no? Y yo que en esto también sigo, como hace 4 años, sigo siendo alcalde. Y os puedo asegurar que la gestión de estos momentos ha sido absolutamente terrible y nos ha marcado a todos de una forma muy importante. Perfecto, pues muchísimas gracias, Modesto. Seguimos con la intervención de Antonio Manuel. Adelante, Antonio Manuel, tus 3 minutillos. Yo más que certidumbre voy a apartar muchas dudas, la verdad.
Yo creo que hace 4 años, de las 3 patas de lo que entendemos que es andalucismo, es decir, conciencia identitaria como conciencia de pueblo, ¿no? Conciencia cultural, ¿no? Conciencia de la realidad social y política que padecemos, ¿no? Y de la necesidad de un poder político propio. De esas 3 patas, cuando nos referíamos a la tercera ola, nos referíamos a la primera, solamente a la primera. Es decir, cuando hablamos de... Y los andalucistas confundíamos la realidad con el deseo, al menos yo, ¿no? Y yo lo que creía era que, claro, como hay una conciencia identitaria mucho mayor, es decir, como el andalucismo pasó de ser un valor a la baja a ser un valor al alza, al menos en el andalucismo cultural, creíamos que iba a haber un trasvase también a la conciencia de la realidad social y a la conciencia de un poder político propio. Todas las demás fuerzas políticas se dieron cuenta de eso y fueron a parasitar el elemento identitario. Lo hicieron desde el mercado, tanto tradicional, pero también en el político, ¿no? Entonces fueron a parasitarlo, tanto la izquierda como la derecha, ¿no? Y como en realidad, a pesar de que desde un punto de vista cultural e identitario, eso sí ha calado muy fuerte, sin embargo, desde un punto de vista político, vivimos una auténtica pelagización, ¿no? de Andalucía, ¿no? O sea, todo lo estamos mirando con los ojos desde Madrid y cuesta muchísimo trabajo cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos conseguido 2 diputados en el Parlamento andaluz, sin embargo, y que creo sinceramente que están haciendo un magnífico trabajo parlamentario, sin embargo, tienen muy poco eco social, es decir, están dejando mucha vida allí en el Parlamento, pero tienen muy poco trasvase a la realidad social. Algo parecido ocurre con los municipios, es decir, lo que se hace en lo local, que se hace muy bien, porque está el caso de Modesto, en realidad queda en coria, es decir, tampoco sale hacia adelante. Y todo eso no se corresponde con que en el último CIS, que hace el Centro de Estudios Andaluces, un 22% de los andaluces se sienten más andaluces que españoles. Es decir, que es un dato que a mí me parece demoledor y que solamente ese 22% tendría un trasvase electoral descomunal, ¿no? Entonces yo creo que en las últimas elecciones, Andalucía, que miraba siempre con ojos de Madrid, ¿no? Tendió dentro del eje centralismo y periferia, tendió al eje izquierda-derecha, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy preocupante, y termino, porque ahora creo que andalucismo es un valor al alza, pero izquierda es un valor a la baja. Y eso sí me preocupa muchísimo, porque nuestra gente no se siente interpelada por estos discursos. Es decir, no llegamos, no paramos de hablar de desigualdades sociales, pero quienes verdaderamente lo están padeciendo no confían en el andalucismo como solución, entre otras cosas porque ese valor ha sido parasitado, por ejemplo, por la misma derecha, en un regionalismo andaluz que en realidad creo que nos está haciendo muchísimo daño. Entonces, bueno, como balance, creo que deberíamos estar bueno, pues relativamente contentos por haber conseguido alguna representación parlamentaria, pero creo que debemos ser muy autocríticos porque no hemos sabido vertebrarla en el territorio, que yo creo que es principalmente el problema que estamos padeciendo. Muchísimas gracias, Antonio Manuel, por tu intervención. Pasamos con la de Javi. Adelante, Javi. Tus 3 minutillos. Bueno, muchas gracias, Raúl. ¿Se me escucha, verdad? Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias a Café Andaluz por este debate y en las intervenciones que me preceden. Yo quería decir, creo que hay una cosa importante. El último programa se grabó en diciembre del 21. Creo que eso es un momento importante, porque la expulsión de los diputados anticapitalistas se había producido en octubre, 3 meses antes, y Andalucía no se rinde empezó en enero del 22. Es decir, el programa fue entre la expulsión de los diputados anticapitalistas y Andalucía no se rinde. Por una reparación muy rápida, ¿no? Yo creo que Andalucía no se rinde fue un pacto entre 3 actores. Uno de ellos es Teresa Rodríguez, como un liderazgo histórico de la izquierda andaluza. Otro es sectores del andalucismo que venían del andalucismo político y también sindical, y en la estructura de anticapitalistas, que es un partido, digamos, de ámbito estatal, digamos, su federación andaluza, ¿no? Yo creo que esos 3 actores fueron fundamentales para el segundo adelante. Es decir, si la estructura anticapitalista no hubiese sido posible, si la legitimidad de los andalucistas tampoco hubiese sido posible, y sin liderazgo de Teresa Rodríguez tampoco hubiese sido posible, ¿no? Yo creo que ese escenario ha cambiado radicalmente, ¿no? Teresa Rodríguez ha dado un paso atrás, los andalucistas, yo creo personalmente que hoy somos más débiles que hace 4 años, y yo creo que se está renovando de alguna manera ese acuerdo, o digamos, yo creo que hay una cierta actualización. Respecto a lo que sí es de la tercera ola, claro, las olas se miden en décadas. Y yo quiero, o sea, evidentemente la cultura va antes que la política. Es más, se separó en el 73 y el patio del 75. El 4 de diciembre fue en el 77.
Digo esto para pensar también en ciclos, en tiempos históricos, ¿no? Claro que la cultura va adelante, claro que los movimientos sociales y la política, pues digamos, es la representación institucional de esos ciclos, ¿no? Yo creo que adelante como tercera ola, yo creo que hay que evaluarla como una importante escisión de una parte de la izquierda española que se acerca al andalucismo. Estoy de acuerdo con Antonio Manuel que la derecha parasita el andalucismo, pero la izquierda también, digamos, se ha acercado y ha transitado al andalucismo y eso es positivo para el andalucismo, ¿no? Sin que se defina dentro del andalucismo político o, digamos, con un resultado que toca analizar en qué medida ha debilitado o ha fortalecido, ¿no? Yo creo que hay cuatro procesos electorales que valorar. La primera, uno bajo el liderazgo de Teresa Rodríguez, en la que por primera vez el andalucismo nítidamente de izquierda está en las instituciones políticas andaluzas desde el 81, que pasó de PSA a PA. Para mí, el andalucismo nítidamente de izquierda vuelve con 2 diputados, con 170.000 votos, y hay que valorar hasta qué punto eso era Teresa Rodríguez o era andalucismo político. Luego vienen unas elecciones municipales que no sabemos explicar a la gente, que no sabemos explicar por qué hacía falta una vía específicamente andaluza en todo y cada uno de los municipios y adelante Andalucía obtiene un golpe electoral. Unas terceras elecciones autonómicas municipales generales donde no sabemos insertarnos, donde ya veníamos debilitados por las propias municipales y no supimos irrumpir en el debate electoral, decidimos una estrategia de una sola provincia y no supimos explicarle a la sociedad andaluza por qué el andalucismo político o ese andalucismo político era fundamental y yo creo que luego lo que nos trae hasta ahora, digamos, para hacer recorrido, que son las europeas, ¿no? Yo creo que las europeas, todo el mundo sabe, ¿no?, que Adelante Andalucía decidió no presentarse y yo creo que de alguna forma el andalucismo político sigue su curso hacia adelante, ¿no? Yo creo que el andalucismo político durante un tiempo ha estado muy empujado por Adelante Andalucía, pero yo creo que este ciclo electoral que termina con las europeas pues van a ser un momento determinante en el futuro del andalucismo político y creo que de eso hablaremos ahora más tarde. Pues perfecto, muchísimas gracias, Javi. Si queréis podemos dar un turno de respuestas o de debate antes de continuar la siguiente cuestión, que ya os aviso, de hecho tiene que ver mucho con lo que ya habéis comentado todo sobre el tema cultural. Pero si queréis alguna comentar algo sobre lo dicho, debatir, sería muy interesante. Yo sí, me gustaría, porque el hecho de abrir el debate siempre, bueno, es más fácil cuando tienes otras intervenciones encima de la mesa que son muy sugerentes y que me producen o me provocan cierto interés en poner el foco en algunas de esas cosas, ¿no? Yo es que al hablar del pasado no había caído en que veníamos a hablar de Adelante Andalucía y por prudencia, creedme, he preferido pasar de puntillas, ¿no?, sobre el asunto partidario, no sobre lo que tiene que ver ni con el andalucismo ni con lo político, ¿no? Evidentemente, el hecho de volver a que hubiera una representación andalucista en el Parlamento de Andalucía es un éxito. Todo lo demás no ha salido tan bien, pero por eso yo distinguía lo electoral de lo político. En lo electoral tuvimos fortuna, tuvimos buena aventura. Es verdad que el liderazgo de Teresa Rodríguez fue, yo diría que el 80% de ese éxito, ¿no? Porque la organización, el mensaje, el discurso todavía estaba muy incipiente cuando se produjeron las elecciones andaluzas, ¿no? Yo creo que Adelante Andalucía es un proyecto de síntesis y si no es un proyecto de síntesis no será nada. De síntesis entre el andalucismo del origen, si me apuráis, ¿no? El andalucismo, tengo en mi conciencia clavada la visión sombría del jornalero, actualizado al siglo XXI, quiero decir, poniendo la prioridad de ese andalucismo infantiano traducido al siglo XXI, donde la visión sombría del jornalero pues son muchos jóvenes, chicos y chicas andaluces, que o bien se han ido porque han tenido que emigrar, o bien trabajan en la hostelería, en las tiendas de ropa, en ese tipo de proyectos, renunciando a un proyecto vital, ¿no? Por eso concluía diciendo que sigue habiendo necesidad de andalucismo. Y en lo político esa necesidad se construye a diario poniendo en marcha una herramienta. Por lo que respecta a Adelante Andalucía, que es una herramienta andalucista, no es la única ni es exclusiva, por eso yo he procurado tratar con cierto pudor este asunto, ¿no? Insisto, es una síntesis. Es una síntesis entre posiciones de izquierda
que no son españolas. O sea, si alguien aquí reconocería a Teresa Rodríguez como la izquierda española, ni nosotros que estamos aquí, ni quienes nos estén escuchando, ¿no? Quiero decir, de una izquierda que al menos intuitivamente siente a Andalucía como una necesidad y como una identidad, eso es el discurso anticapitalista que se junta con quienes proveníamos de un andalucismo más tradicional, si me apuráis, más político, más partidario, ¿no? De lo que fue primero el PSA y lo que acabó siendo el PA. Y también en esa conjunción se mezcla quien procede del SAT, que también es andalucismo más sindical y gente que de alguna manera bebe en el venero de Diamantino, ¿no? Que tiene mucho que ver con el discurso social, ese andalucismo más social, más pegado a la tierra. Todo eso es una síntesis y la síntesis no se hace de un día para otro, ojalá. Lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y el calendario electoral no solo no facilita, sino que en algunas ocasiones perturba la elaboración de esa síntesis. Bueno, por eso decía, ha habido cosas muy buenas, como esa presencia en el Parlamento, ha habido cosas muy malas. Las elecciones generales, no renuncio en absoluto a soportar la carga que me corresponde, ¿no? O sea, que no salió bien, evidentemente, las municipales tampoco. Eso es lo electoral, pero lo político está por debajo y es más importante desde mi punto de vista que lo electoral, y ahí todavía hay tarea, afortunadamente, para el andalucismo. Perfecto. Si alguien por aquí quiere intervenir, aparte de... Va, si queréis podemos pasar a la siguiente cuestión que teníamos más o menos preparada, que de hecho ya la habéis tocado, la habéis tocado todo. De hecho, Pilar en su primera intervención me ha alegrado mucho que lo sacara, y es que las señas de identidad cultural andaluza están al alza, y sobre todo entre la gente joven, ¿no? Si os fijáis, pues todo lo que tiene que ver con cultura juvenil, quiere decir música, cultura urbana, productos audiovisuales, por ejemplo, en Internet, que producen los diferentes personas que participan en canales de YouTube, Twitch o incluso en videojuegos, han cogido la cultura andaluza y la han hecho suya, que ya era suya, pero la han transmitido al plano artístico, y también otro elemento es el plano editorial y de publicación de trabajo. Yo creo que vivimos una edad de oro, por así decirlo, de publicaciones, de análisis y de planteamientos teóricos andalucistas a nivel de trabajo, de libro. Entonces, sin embargo, como bien habéis comentado, eso no se ha traducido en un movimiento andalucista fuerte o creciente. Ya habéis más o menos tocado el tema en la anterior intervención, pero si queréis, yo os planteo esta pregunta. ¿Por qué creéis que no sucede eso? ¿Que hay una teorización del andalucismo, un análisis en clave andalucista, una seña de identidad andaluza al alza en diferentes aspectos, pero no se transmite eso en lo político? Empezamos esta vez, si queréis, al revés. Empezamos con Javi. 3 minutillos. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Sí, a ver, respecto a esta época, por hacer un breve comentario, yo creo que si hablamos de, o sea, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué todo este boom que vemos cultural, digamos teórico también, musical, sociológico? O sea, yo creo que estamos en un momento que adelante no hubiese, o sea, yo creo que ya tenemos la mínima distancia para entender que adelante es un producto de un espacio muy amplio vacío, que a partir de 2015 surge por la disolución del PA y de la CUT. Es decir, la disolución de los dos históricos partidos nacionalistas de izquierda y nacionalismo de centro izquierda, o digamos, con más moderado, deja un espacio vacío que una cierta izquierda, yo sí le diría española, y no me parece, es decir, yo cuando he empezado mi intervención creo que una cosa es Teresa Rodríguez y creo que otra cosa es anticapitalista sociológicamente, ¿no? Yo creo que una cierta izquierda española de Podemos se acerca al andalucismo, lo reafirmo, y ocupa un espacio que no era su espacio natural. Eso genera que Adelante Andalucía y el Segundo de Andalucía nacen de una forma muy espontánea, sin que haya unos marcos teóricos claros, previos. Entonces, el andalucismo se va, digamos, formando un poco sobre la práctica. Ese vacío, esa confusión ideológica tiene un sentido positivo, pero también tiene un sentido de que, bueno, el andalucismo vence por éxito, ¿no? Juan Moreno también es andalucista, todos los partidos estatales también se consideran andalucistas.
Y eso nos lleva a que no hay, y que hay una indeterminación de que el andalucismo político, ¿no? Yo creo que la situación actual, a diferencia de lo que pasa, de lo que creo que, como yo veía las cosas hace un par de años, es que hoy organizaciones como el SAT, Adelante, Andalucía Viva, Adelante Andalucía, Nación Andaluza, ya sabemos que ninguna de esas va a liderar el andalucismo político por ella misma. Es decir, yo creo que ya hoy todo el mundo se da cuenta que el andalucismo de izquierda es parte de algo más amplio, ¿no? Al igual que parecía que la última autonómica, Adelante, podía ser el gran tranvía, digamos, del andalucismo político. Yo creo que hoy ya sabemos, la situación actual demuestra que después de los últimos ciclos electorales no hay un solo actor, sino que si nos volvemos a la síntesis de la que hablaba Pilar, yo creo que Adelante, el proyecto de la Casa Común de la izquierda andalucista sigue vigente, sigue de total actualidad, y hay que volver a crear una síntesis con todos los sujetos, digamos, que en algún momento han constituido y constituyen la posibilidad de un espacio andalucista amplio, ¿no? Yo creo que en este momento de actualidad hay que citar el ejemplo de Galicia. Galicia nos da un gran ejemplo. Yo creo que el BNG es un ejemplo para todas las naciones primas del Estado. Y yo creo que particularmente, yo hablo de Adelante porque es donde participo, podría hablar de otras. Yo creo que hay una experiencia de la que aprender mucho en Galicia, que es ANOVA, ¿no? ANOVA fue un partido donde se trató de hacer esa síntesis y por una, digamos, forma de ciertos espacios estatales terminaron ahogados y pasando de 16 diputados a 0, ¿no? Yo creo que el BNG ahora nos está dando una lección de hacer las cosas de otra manera, que supone un diálogo de todas las organizaciones de obediencia andaluza y desde ahí poder dialogar con el centro, desde ahí poder dialogar con otra izquierda, desde un diálogo entre las fuerzas de obediencia andaluza. Yo creo que es la gran lección que estamos obteniendo del BNG, pero no solo, ¿no? Digo BNG porque es un momento donde nos está dando una nación oprimida, humilde, nos está dando una gran lección que creo que los andaluces tenemos que observar con mucha humildad, mucha sensibilidad. Perfecto, muchas gracias, Javi. Pasamos por aquí por ahora. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a Antonio Manuel. Tus 3 minutillos, Antonio Manuel. Mira, yo en el invierno del año pasado fui invitado por jóvenes andaluces en Berlín que estaban necesitados de encontrarse, de reconocerse. Estos jóvenes andaluces emigrantes tienen una conciencia social muy grande porque se saben exiliados, han tenido que salir de aquí porque aquí no encontraban trabajo, y casualmente cuando se van fuera es cuando refuerzan su identidad andaluza y cuando son conscientes de una necesidad de un poder andaluz propio, ¿no? Esta orfandad de muchísimos andaluces no se ve cubierta en las próximas elecciones europeas. O sea, no hay nadie que lo represente. Nadie. El que Adelante Andalucía no se presente, ni otras fuerzas políticas se presenten desde Andalucía, es una muestra de una extrema debilidad orgánica, y confirma lo que he dicho en la anterior intervención. Es decir, que en estos últimos 4 años supimos aprovechar algunas oportunidades, especialmente porque gozamos de algo que se nos olvida, y es tener televisión. Es decir, el hecho de que Adelante Andalucía pudiera conseguir 2 diputados, aparte del indiscutible liderazgo de Teresa Rodríguez, es porque estuvo en los debates. Y el que estuviera en los debates obligaba a todos los, digamos, a todos los actores mediáticos a fijarse en Adelante Andalucía, ¿no? Por ejemplo, no le pasaba igual a Andalucía por sí. Andalucía por sí podía estar pateándose cada pueblo, y sin embargo eso en el siglo XXI pues no funciona, realmente no funciona. Es decir, el modelo de campaña electoral clásica no funciona. A mí me cuesta entender y creerme que, por ejemplo, en las últimas elecciones generales, el que se presentara solamente por Cádiz, que era otra muestra clarísima de debilidad. Es decir, por mucho que tú intentes explicar que es que no quieres confrontar, en realidad te estás colocando en una posición subalterna, ¿no? Pero una campaña clásica en una sola provincia, pensando que incluso en una sola provincia se podía llegar, es que no se llega, que estamos en el siglo XXI y esto funciona de otra manera, ¿no? Entonces, esta orfandad es que lo que estoy diciendo no me parece un dato menor, de prácticamente casi un 20% de la población andaluza que está en emigración, un 20% que votaría a una opción andalucista, que no se presenta, me parece un gravísimo error estratégico, que
justificable y que yo respeto, entiendo, porque hay una enorme debilidad orgánica. Entonces yo creo que si aceptamos esta enorme debilidad orgánica, yo creo que el siguiente paso debería ser, porque es que lo están clamando, toda esta gente lo está clamando a voces, es la unidad definitiva del andalucismo progresista de izquierda. Yo creo que hay que hacer muchísimo más generoso y yo creo que ha llegado ya el momento de abrazarse y que no nos estemos presentando por separado. Es decir, aquí hay una fuerza municipalista que tienen una dirección, que son locales y que están funcionando, y hay una fuerza que tiene representación autonómica y tiene que entenderse. O sea, es que es obligatorio que tiene que entenderse. Yo creo que ya se acabó. Es que este paso hay que darlo ya, definitivamente ya. Y yo públicamente digo que es necesario, pero porque cuando escucho a la gente joven que tiene clarísimo el componente identitario, no lo entiende, o sea, no lo entiende, o sea, no se lo puede explicar, es que no lo entiende. Y no puede entrar en matices y, por supuesto, no puede entrar en discursos nostálgicos y melancólicos. De verdad que no, ¿eh? Es decir, yo creo que esta gente que está a la vanguardia identitaria cultural necesita una vanguardia política, ¿no? Y como decía Javier, y estoy de acuerdo con él, aquí lo que ha ocurrido es que la izquierda, que está, repito, en crisis, un valor que está en crisis en la izquierda, no se siente interpelada por este discurso, a pesar de que hagamos este enorme esfuerzo y que tenemos que hacerlo, porque es nuestro discurso, o sea que es inevitable, pero lo que no podemos hacerlo es fragmentados, ¿no? Así que, al menos desde mi opinión, creo que lo que ha ocurrido en las europeas debe ser un punto y seguido para no volver a cometer este error y no volver a dar esa sensación de debilidad, sino justamente lo contrario, de fortaleza y de esperanza, que fue el mensaje que se dio en su momento cuando nació Adelante Andalucía, como decía Pilar, un esfuerzo de síntesis de defender a Andalucía, izquierda andalucista, primavera andaluza y, por supuesto, el anticapitalista. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio Manuel. Pasamos a Modesto. Modesto, tus 3 minutillos, adelante. Bueno, voy a intentar utilizar esos 3 minutos, no pasarme mucho. Quiero, atendiendo a las palabras de Antonio Manuel, yo sí quiero decir que va a haber una candidatura europea andalucista. Nosotros lo comunicamos, no quería tampoco intervenir aquí como responsable de Andalucía por sí, pero nosotros ya hicimos público que vamos a impulsar una candidatura. Efectivamente tuvimos un encuentro con Adelante, pero pues, internamente ellos han decidido que no van a concurrir a las europeas y por lo tanto nosotros vamos a seguir con esa intencionalidad. Estamos en ello y con la intención además intacta del inicio, o sea, que esta sea una candidatura de país, que sea una candidatura andaluza y que sea una candidatura donde tengan participación pues, andaluces y andaluzas de bien que quieran participar pues, en una candidatura con estas características. Candidatura va a haber en las próximas europeas, en unas condiciones o en otras. Eso tendremos que concretarlo en las próximas semanas además, porque sabéis que las elecciones se convocan de forma muy breve, ¿no? Y teniendo además en cuenta pues que tenemos otras convocatorias electorales previas, pues todo se va a precipitar de una forma importante, ¿no? Y volviendo al análisis previo, ¿no? Y a la conclusión de Antonio, ¿no? Que tiene que haber una unidad sí o sí y a poco tardar, yo coincido en eso, ¿no? Tenemos que ser capaces de bueno, pues configurar una opción política que de verdad pues permita a toda esa vanguardia a la que habéis estado haciendo referencia, pues encontrar un referente sólido y al mismo tiempo pues que ese otro referente andalucista que lo constituimos desde Andalucía por sí y que estamos muy asentados en las instituciones fundamentalmente locales y que probablemente nuestro problema pues sea, aparte de dedicarnos a lo local, buena parte de nuestra tarea sea que estamos muy institucionalizados, que hemos perdido ese sentido, ¿no? Esa conexión con la calle directamente, pues tengamos que ponernos a trabajar con una visión común, con una visión generosa, esto que venimos diciendo desde la desaparición del PEA, pero que realmente nunca ocurre, ¿no? Y vamos a meternos todos en el mismo saco. Yo no reniego de meterme yo también en ese saco, pero sí es cierto que tenemos que conectar con esa
vanguardia existente, con esa posibilidad real existente, porque hay un hueco político en estos momentos muy importante, que por mucho que el PP se empeñe en elaborar la verde y blanca, no lo va a poder ocupar, porque la mayoría social es la mayoría social y esa está ahí. Y digo que tenemos una oportunidad muy importante porque bien has comentado que la izquierda no está en su mejor momento, ¿no? O la marca izquierda no está en su mejor momento, pero no está en su mejor momento porque quien lo ha representado en los últimos años, especialmente en Andalucía, que ha sido el Partido Socialista, la ha dilapidado, o sea, se ha cargado por completo el respeto que había hacia el PSOE y el respeto también, incluso se lo está cargando Izquierda Unida y todas estas fuerzas que estaban un poco más allá del PSOE en cuanto a la izquierda política, ¿no? Así que ese espacio político está ahí y necesita el pueblo andaluz pues, una fuerza política que de verdad pues, asuma su responsabilidad, vamos a llamarlo responsabilidad, y que demos un paso adelante y que seamos capaces pues, de encauzar toda esa efervescencia que hay ahora mismo en la sociedad en torno a la identidad andaluza y en torno a muchas cosas más, ¿no? Vinculadas todas ellas con el pueblo andaluz. Así que yo soy muy positivo de naturaleza y me vengo arriba muy rápido, pero sí es cierto que tenemos un momento histórico que no podemos obviar y el pesimismo no cabe en estos momentos porque la sociedad andaluza primero no espera pesimismo y después no lo necesita. Creo que tenemos que dar un paso adelante y realmente posibilitar al pueblo andaluz que pueda votar y que quiera votar a una fuerza andalucista. Perfecto, pues muchísimas gracias, Modesto. Pilar, adelante, tus 3 minutillos. A mí me da mucha alegría la noticia que acaba de comentar Modesto, de que habrá una candidatura andalucista en las elecciones europeas. Por mi parte y por parte de algunos compañeros y compañeras defendimos esa opción dentro de Adelante Andalucía. Tuvimos una asamblea, tuvimos un debate al respecto y perdimos. Últimamente no ganó nada, con lo cual perdí también esa posibilidad que yo es que creo también que es una necesidad, insisto, y que es una realidad, aparte de lo que contaba Antonio Manuel de su propia experiencia, ¿no? Con jóvenes andaluces exiliados en Alemania, que de alguna manera buscan una papeleta que poder escoger para que de alguna manera sientan que tienen una voz en el Parlamento Europeo. Esa es una necesidad real en este momento, no solo de esa gente que está emigrada en Alemania, también de quienes están en el conjunto en Andalucía, en el conjunto del Estado y en el conjunto de Europa, porque es que hay andaluzas y andaluces en cualquier lugar de Europa, ¿no? Donde una se ponga a mirar. A mí me da mucha alegría, Modesto. Yo confío en que lo cuaje y tire para adelante ese proyecto, ¿no? Por otra parte, yo quiero decir algunas cositas. El andalucismo es más reactivo que proactivo. Ha sido así, yo creo que a lo largo de la historia, en las 3 sucesivas olas o en las 3 sucesivas etapas, ¿no? Por eso, en un momento en el que en Andalucía gobierna la derecha, creo que de alguna manera se facilitan las condiciones para la reacción por parte del andalucismo, ¿no? Para reactivar. Reacción no significa únicamente en términos que se pueden confundir a lo largo de la historia, ¿no? Sino para reactivar, para resurgir de un proyecto andalucista que, como decía Antonio Manuel al principio, aglutine la identidad, lo social y el poder político, que defienda a las andaluzas y a los andaluces como primer objetivo, ¿no? Ya me gustaría, ¿no? que de nuevo ese andalucismo fuera reactivo, se reactivara en un escenario en el que la derecha está gobernando en Andalucía, pero si me apuráis, en términos muy parecidos al PSOE. Yo es que noto muy poca diferencia entre lo que está haciendo Moreno Bonilla y lo que hizo Manuel Chávez, que fue de los presidentes del PSOE el más largo, ¿no? El que estuvo durante más tiempo en el poder. Y si hablamos de Susana Díaz, pues es que es intercambiable, quiero decir. Susana Díaz todavía es más a la derecha del PSOE, con lo cual muy parecido en términos de políticas y de decisiones, ¿eh? No hablo de ninguna otra cosa al gobierno que está haciendo ahora Moreno Bonilla. ¿Qué ocurre con Moreno Bonilla y el Partido Popular? Que son muy listos y que tienen muy buenos asesores y han descubierto la legitimidad que otorga el andalucismo a quien gobierna en la Junta de Andalucía.
Legitimidad que el PSOE rechazó siempre, por aquello de que la pugna probablemente en la segunda, en la segunda generación o durante la transición con los andalucistas que fueron originariamente del PSA, ¿no? Que era un socialismo andaluz autogestionario e indígena, decía Pepe Aumente, ¿no? Entonces, socialismo indígena, para referirse a aquel andalucismo inicial, ¿no? En esa pugna con el Partido Socialista Obrero Español, pues realmente triunfa el Partido Socialista Obrero Español y por eso desprecia ese poder legitimador que tiene el andalucismo. El PP ha sido más listo y se ha dado cuenta y ha buscado la legitimidad pues a través de esa conexión de nuevo con un andalucismo con tintes regionalistas, si me apuráis, ¿no? Que yo creo que tampoco responde a la realidad o a la necesidad del siglo XXI, pero es verdad que es una alegría y para la autoestima de los andaluces viene francamente bien, ¿no? Pero por eso yo creo que hay que separar el trigo de la paja, o sea, está muy bien todo ese folclore, ese regionalismo, lo dice Manolo Ruiz con una palabra muy graciosa que se ha inventado él, yo creo que se la ha inventado él, blanquiverdismo, ¿no? Que cogen la pintura blanca y verde y tintan de esos colores, sobre todo en los momentos simbólicos como son las fechas o los días históricos, no después en la realidad, porque en la realidad ahí está el tema del turismo que depreda el medio ambiente o la agricultura o la atención a la sanitaria, a la sanidad, etcétera, las políticas del Partido Popular. Y lo último que quiero decir, el andalucismo es muy joven, siempre. Lo fue en la época de Blas Infante, lo fue en la segunda, durante la transición, en la segunda ola, y lo es ahora también. Es un movimiento joven porque tiene un componente de rebeldía que acompaña generalmente a las personas durante su juventud, ¿no? Yo creo que es ahí donde hay que mirar y ahí donde hay que buscar. Y ahí, ojalá tengan la capacidad, la inteligencia política necesaria para terminar de darle forma a esa herramienta, a esa casa común, a ese proyecto que acoja, represente y defienda al conjunto de las y los andaluces, andalucistas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pilar. Perfecto. Pues adelante, Javi, tus 3 minutillos para la réplica. Bueno, pues nada, yo creo que es fundamental, bueno, saludar el comentario de Modesto. Yo también me alegro de que haya una lista andalucista a las próximas elecciones europeas. Estoy de acuerdo con Pilar, ¿no? Nosotros dimos una batalla, creo que importante, para que adelante fuese la nave nodriza de ese conjunto de actores que en necesaria síntesis debían de liderar una candidatura andalucista. Yo creo que perdimos la batalla de que adelante se presentara, pero no hemos perdido la batalla de que el andalucismo se presente, ¿no? Yo creo que además las europeas son un momento de experimentación, son un momento de creatividad, son un momento donde el andalucismo tiene que atreverse a interpelar a otras naciones oprimidas del Estado, y donde el andalucismo tiene que hablar de tú, a otros pueblos y a otras sociedades. Yo creo que ese es el espíritu del andalucismo del 77. Es decir, el andalucismo del 77 no luchó contra la autonomía de otros, luchó por incorporarse, digamos, por dialogar de forma universal con otros pueblos. Yo creo que ese es el reto que tenemos esta europea. En relación a otro punto que se ha hablado, ¿no? La unidad del andalucismo. Yo creo que estamos en un momento en el que sociológicamente, y eso yo creo que es la discusión en adelante, pero yo creo que en general, yo creo que hay una parte del país preparada para que haya un espacio andalucista que vaya desde la izquierda transformadora al centro izquierda. Yo creo que eso se percibe en la sociedad. Hay más de un 23% de andaluces que se sienten más andaluces que españoles. Ese es nuestro país. Y hay un 0,9% que se sienten solo andaluces. Eso somos nosotros. Entonces, la tensión entre nosotros y el país, yo creo que ahí hay un margen de trabajo político, digamos, sabiendo que yo creo que hay un país que ya está preparado para ese momento. Y yo creo que aquí hay una lección, que es un tema de la que se habla poco, pero creo que es un debate que es importante sacar. Y es que el andalucismo se ha entrenado muy bien para disputar con la izquierda, española o españolista, pero quizás no nos hemos formado bien para disputar con la derecha andaluza, ¿no? Yo creo que aquí hay una cierta actitud, ¿no? de un rechazo total a todo lo que venga del gobierno regional. Y a mí me da la sensación que el andalucismo lo que necesita, decía Simón de Beauvoir, toda mujer tendría que tener derecho a un cuarto propio. Yo creo que el andalucismo necesita un campo de batalla propio, es decir, un campo cultural donde desarrollar su proyecto. Y esto para mí implica
tener la capacidad de aprovechar la corriente identitaria, venga de donde venga. Estoy hablando, por ejemplo, de la celebración del Día de la Bandera, que creo que permite a muchos docentes explicar el 4 de diciembre en los centros. Yo creo que el andalucismo lo tiene que aprovechar, esa corriente identitaria, y por otra parte tiene que hacer una oposición al gobierno centralista o a la derecha o a la izquierda española en Andalucía, en la que no se cree una confrontación que capitalice la derecha, sino que el andalucismo tiene que orientar al conjunto de la izquierda andaluza. El andalucismo tiene que poner la causa nacional, la causa andaluza en el centro para orientar al conjunto de la izquierda. Yo creo que si nos arrinconamos del regionalismo conservador y nos aislamos también de la izquierda andaluza, estaremos cayendo en algo que nunca hizo el andalucismo, que es ser sectario. Yo creo que eso es lo más antiandalucista que hay, porque el andalucismo es de izquierda, pero no es izquierdista. Y por cerrar ya este turno de réplica, ¿no? Que no estoy, bueno, estoy añadiendo algunas cuestiones. Nadie tiene duda que el 1 de octubre no sería imposible sin la derecha catalana. Nadie tiene duda que sin el PNV no habría Bildu. Nadie tiene duda que dentro del BNG hay diferentes sectores y no solamente gente de extrema izquierda, incluso en Compromís, incluso en otros. Entonces yo creo que el andalucismo necesita un espacio amplio, un campo de batalla propio, dentro del cual pueda haber tendencias de izquierda, marxistas, socialistas, socialismo democrático, moderados, alcaldes que no tengan, digamos, una ideología concreta. Pero yo creo que el derecho a ser, el derecho a existir, pasa por defender esa cuestión nacional como un campo propio donde el andalucismo pueda expresarse y representar el mundo. Y lo dejo por ahí. Vale, no sé si alguno más queréis intervenir previo a pasar al siguiente bloque, si no pasamos. Vale, más o menos habéis respondido a lo que sería nuestra siguiente pregunta, pero por intentar ampliarla y ya de paso dar un pie un poco más a debate, ya que más o menos está respondida, habéis planteado varias cuestiones que yo creo que, bueno, son relevantes en definitiva. Por un lado, que lo político no es solo electoral y probablemente el andalucismo político va mucho más allá de los resultados electorales que tengan una organización u otra en un plano u otro, que además depende de muchísimos factores y hay elementos sociológicos, culturales, también el plano político en el que se desarrolla. Pero claro, al fin y al cabo, bueno, pues estamos en el punto en el que estamos en la realidad en la que estamos. Hay una situación actual en la que, bueno, ya más o menos habéis ido atisbando lo que sería la respuesta a esta pregunta, pero y lo más cercano es lo anunciado Modesto, y además ha salido anunciado también hace nada el tema del manifiesto andaluz, la lista andaluza a las elecciones europeas. La pregunta sería más o menos, y intentar más debate porque ya habéis más o menos respondido a la pregunta. ¿Cómo veis la situación actual del andalucismo? Concretamente, ya que hemos hablado también de organizaciones políticas, las dos con más representación y con más fuerza y calado político y electoral, que serían Adelante Andalucía y Andalucía por sí. ¿Cómo veis su situación? Nos han preguntado mucho en Twitter sobre precisamente si habría posibilidad, a lo mejor no de integrarse una en otra o de fusionarse, sino de lo electoral coaligarse, que también es una idea que ha sobrevalorado y que, bueno, varios habéis apostado directamente por ella. ¿Veis esto posible? ¿Veis que hay visos de oportunidad para ello? O a lo mejor, bueno, se puede mirar tanto a alianzas dentro del andalucismo, alianzas con la izquierda, aunque sabemos que eso no ha salido bien históricamente. ¿Cómo veis el campo electoral actual y el campo político concretamente de estas dos organizaciones? También, por supuesto, podéis entrar en el tema sindical o lo que consideréis pertinente. Intentad, sobre todo, pues bueno, si queréis un poco más hablar entre vosotros y que a lo mejor la conversación que tengáis entre vosotros dé pie a reflexiones de todos los que nos están viendo y escuchando. Así que, si queréis, empezamos con Pilar por volver al turno inicial y vamos poco a poco con los 3 minutos. La pregunta es que ¿cómo vemos el andalucismo político en este momento? Pues yo te respondo con el A título. grande rasgos. No, sí, tenía una respuesta. El título de una canción de La Más Grande, En el punto de partida. Creo que este es otro punto de partida, ¿no? Afortunadamente los andalucistas y las andalucistas no nos cansamos nunca. A veces nos cansamos, pero generalmente tenemos la energía necesaria para volver siempre
o para volver cuantas veces haga falta al punto de partida para que el pueblo andaluz tenga una herramienta que utilizará o no, acertaremos o no con el análisis y con el diagnóstico, pero no será por no intentarlo, ¿no? Por parte de quien tiene esa pulsión política que es el andalucismo, quien lo ha tenido a lo largo de la historia y quienes lo tenemos o lo seguimos teniendo en el presente. Con lo cual, en el punto de partida, de momento todo es posible. Se irán desenvolviendo y desarrollando las cosas, iremos tomando unas u otras decisiones que nos llevarán a avanzar, a retroceder o a estancarnos. No lo puedo saber al día de hoy, ¿no? La pregunta que hacíais en lo electoral y las posibles entendimientos, ¿no? Yo he visto que la pregunta es clara, entre Andalucía por sí y Adelante Andalucía, porque somos quienes estamos aquí. Nación Andaluza no está y otra gente no está, ¿no? Mira, en este caso sí que puedo hablar con conocimiento directo de causa, porque en las municipales en Dos Hermanas, que es el lugar donde yo resido y donde presentamos una lista electoral, lo hicimos. La lista electoral era con el nombre de Adelante Andalucía, no había en aquel momento ni tiempo ni probablemente urdimbre política todavía para hacer una coalición. Nos presentamos como Adelante Andalucía, pero en la lista de Adelante Andalucía venían, creo que eran 4, 5 o 6 personas, yo no me acuerdo, de 27, por lo menos 6 o 7 eran militantes de Andalucía por sí, que venían en la lista de Adelante Andalucía. Y fue muy fácil trabajar con ellas y con ellos. Y de hecho, a día de hoy, y en lo local, cuando hay algo que hacer en Dos Hermanas que se requiera de la presencia del andalucismo, pues vamos todos con las banderas. O sea, la gente de Andalucía por sí y la gente de Adelante Andalucía, ¿no? Ese fue un experimento que salió bien. Bueno, salió bien en el experimento. El resultado no, porque no sacamos concejales. Ojalá hubiéramos sacado... Si hubiéramos sacado 2 concejales, que es lo habitual en los ayuntamientos grandes, hubieran salido una persona de Adelante Andalucía y una persona de Andalucía por sí, porque eran el número 1 y el número 2 de la lista, ¿no? Con lo cual hay lugares donde se da esa circunstancia y es posible hacer ese experimento, y el experimento sale bien en lo que tiene de futuro, que por lo que os he dicho, ahora cada vez que hay algo que hacer en Dos Hermanas que tiene que ver con el ayuntamiento y tal, yo me junto con la gente de Andalucía por sí en Dos Hermanas y no solo no hay ningún problema, sino que tengo aprecio personal y valoración política, y no estamos de acuerdo en todo, ni mucho menos. Políticamente, quiero decir, ¿no? A lo mejor podemos tener matices o posiciones que en algún punto tengan alguna diferencia. Pero sí en cuanto a presentar una alternativa andalucista a quien gobierna en Andalucía, perdón, en Andalucía no, en Dos Hermanas, estoy hablando de lo local, que es monocultivo de los últimos 40 años, que es el PSOE todavía, ¿no? Aquí sigue gobernando, yo creo que en alguna ocasión lo leí, que tanto Marinaleda como Dos Hermanas son las 2 únicas ciudades andaluzas donde ha gobernado un único partido durante 40 años con mayoría absoluta sucesiva, o sea, sin posibilidad de que haya ningún intercambio o alternativa. Yo no me atrevo a hacer pronósticos de futuro, insisto, porque creo que ya no me corresponde y porque la realidad es absolutamente cambiante. Sí que puedo decir algo porque pasado sí tengo. Y en algún momento hicimos, Antonio Manuel estaba allí, la unidad entre el PA y el PSA, que parecía también que aquello era una cosa imposible, ¿no? Que era una batalla completa, el PSA de Pedro Pacheco, quiero decir, ¿no? Y el PA que existía entonces, Pedro ya estaba fuera del PSA, perdón, del Partido Andalucista en aquel momento. Parecía que aquello no se podía resolver, que había un enorme abismo entre unos y otros, y bueno, y fue posible, lo pudimos hacer, ¿no? Eso requiere de una cocción lenta, eso no se improvisa, ni se resuelve de un día para otro, ni con un debate televisado como este, quiero decir, ¿no? Requiere de mucho trabajo de hormiguita, mucha generosidad, mucha prudencia, muchas ganas. Bueno, yo creo que eso imposible no es, pero quien tiene que ejecutarlo desde mi punto de vista es gente que no tenga ninguna mochila, que tenga muchas ganas, y eso lleva a la generosidad, y lleva a la voluntad, y lleva a la lealtad, y lleva al esfuerzo, y así es como se consiguen las cosas, ¿no? Según yo lo veo. Por lo electoral, digo que es lo más fácil, lo político es lo complicado, quiero decir, porque mientras haya posicionamientos políticos antagónicos, es muy complicado hacer ese campo de batalla común del que hablaba Javi García, ¿no? Hay algunas decisiones que tienen que ver con posicionarse con el Partido Popular o con otros partidos centralistas. Eso puede suponer un punto de fricción
que habría que ver cómo se resuelve, ¿no? Pero a mí a día de hoy me parece que eso es un punto de fricción. La relación con otras fuerzas centralistas es un punto de fricción importantísimo. Javier ha dicho antes que hay que guiar, me parece, ¿no?, a la izquierda española o una cosa así, orientar. Yo creo que podemos colaborar, cooperar sin ninguna duda con otros soberanistas de la periferia del conjunto del Estado. Lo hemos hecho, lo venimos haciendo. Eso es posible. Con la izquierda centralista española, a mí me parece que no es posible, a día de hoy. De ninguna manera. Ni con la más blandita de Sumar, más yupi guay, ni con la izquierda tradicional del PSOE, ¿no? Otra cosa es que, bueno, en algún momento una coincidencia, la ley de gafas, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, que es una iniciativa de Adelante Andalucía, y a lo mejor la vota a favor el PP. Y yo sé que el PP la vota a favor para darle las narices al PSOE, que lo tengo nítidamente claro. Pero si esa ley sale adelante con el impulso de Adelante Andalucía y sale adelante, quiere decir que hay que defenderla en el Congreso de los Diputados, una vez que el Parlamento de Andalucía la apruebe. Bueno, pues ahí habrá que hablar de cosas concretas, puntuales. El marco general es una tarea de hormigas y es una tarea que requiere, que requiere de un esfuerzo lento, de mucha generosidad y de mucha inteligencia. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Por seguir el orden inicial, si queréis, pasamos con Modesto. Adelante, Modesto. Yo continúo con tu frase y que no vamos a resolver aquí ahora, eso está claro. Tú has empezado tu intervención con un título de la más grande de Rocío Jurado. Yo voy a coger otro de la más grande por chauvinismo coreano, de Corea, ¿no?, Pastora Soler, que se llama Me levantaré como un rascacielos. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos de conseguirlo. Ahora en las elecciones europeas creo que teníamos una oportunidad muy interesante de poder haber iniciado ese camino, ¿no? Sin necesidad de más, más profundización, ¿no?, en ese acercamiento como el que estás planteando. La realidad es que hay unas elecciones europeas que a la gente le llega poco en cuanto a porque la gente de Bruselas, para la gente está una harta de lejos, pero en realidad van a ser unas elecciones muy importantes para Andalucía. La situación climática que estamos padeciendo ya y que va a ir creciendo va a suponer cambios políticos muy sustanciales y en los que Andalucía va a ser probablemente la más afectada, ¿no?, para bien o para mal. Y tener una voz netamente andaluza en Europa creo que en estos momentos es sustancial. Estamos ahora mismo viendo a los agricultores también en la calle. Además, a nivel europeo, y estamos siendo incapaces de lanzar un mensaje andalucista en esta cuestión tan, tan identificativa, ¿no?, de nuestro territorio, tan identificadora. La agricultura es casi el 7% del PIB andaluz, en el resto de España no llega al 3%, y en el resto de Europa pues ni os cuento, muchísimo menos. Por lo tanto, la agricultura para Andalucía es algo muy importante. Por supuesto, su transformación, por la que los andalucistas venimos peleando desde hace mucho tiempo, y por supuesto la transformación de toda la economía andaluza, pero el cambio en la agricultura andaluza que tiene que producirse en los próximos años, o lo guiamos adecuadamente o va al desastre. Y por supuesto, bueno, pues hay otras cuestiones políticas, de la geopolítica mundial, en las que Europa pues tiene también que decidir cosas y en las que Andalucía no puede estar fuera, aunque parezca muy grandilocuente decir estas cosas, pero estas elecciones van a ser muy importantes y yo creo que hubiera sido un buen momento de poder iniciar las cuestiones europeas, pues se puede difuminar un poco más, pues todas esas diferencias que llevado a lo más cercano, a lo más local, pues pueden ser un poco mayores, ¿no? Entonces, por eso nosotros hicimos esa propuesta y de hecho hemos dejado abierto la propuesta a las europeas para que sea una propuesta amplia y no solamente con miembros de Andalucía por sí, sino que sea una propuesta
de pueblo andaluz, en definitiva. Creo que por ahí deben ir los tiros y, por supuesto, pues el futuro debe ser de confluencia. Hablaba Pilar pues de la necesidad de evitar pues acercamientos a movimientos centralistas. Yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso, por nuestra parte y en la vuestra también. Creo que pueden ser los puntos que puedan generar más divergencia, ¿no? Perfecto, Modesto, pues muchas gracias. Seguimos con Antonio Manuel, tus 3 minutillos. A ver, yo creo que como nos estamos preguntando cuál es el estado del andalucismo, y entiendo que nos estamos centrando sobre todo en lo político, ¿no? Para que la bandera de Andalucía ondee, hace falta colocarla por donde va el aire. Y hay veces que hay que colocar la bandera cuando el aire sopla para la izquierda, y hay veces que hay que colocar la bandera cuando sopla por lo identitario. El ecosistema político andaluz es muy particular, porque coincidiendo con Javier en que tenemos nuestros hermanos en otras naciones del Estado, sin embargo, aquí hay una izquierda centralista muy fuerte, que además se ha postulado como nuestra enemiga históricamente, no como nuestra aliada. Y cuando fue o nació como aliada, y en el momento en que se le presenta la oportunidad de conformar una opción propia, la disuelve, y la disuelve de una forma brusca, violenta y de malas maneras, ¿no? Entonces, no tenemos un ecosistema muy particular, que no es el caso de Galicia, Cataluña. Luego, cuando queremos colocar la bandera para la izquierda, cuando sopla para la izquierda, es que tenemos gente que la coge y la coloca también allí, ¿no? Entonces, yo creo que la situación actual, y quiero ser muy claro dentro de mis dudas, ¿no? A mí no me gusta que el andalucismo blanquee la derecha. Y me gustaría criticar abiertamente cuando el andalucismo blanquea la derecha. Pero también quiero criticar abiertamente cuando el andalucismo blanquea la izquierda. O sea, exactamente igual. O sea, no me parece correcto lo que está pasando. Es decir, hay un marco propio dentro de nuestro ecosistema que tiene un 22% como mínimo de clientes al que no se siente al que no estamos interpelando. Es que así abiertamente, ¿no? Y yo creo que ahí hay, a mi juicio, varios problemas, ¿no? Y termino, ¿no? Hay un problema también de lenguaje, porque si estamos en la vanguardia, no podemos estar hablando como si estuviéramos dando discursos del siglo pasado. Es decir, la vanguardia no es Carlos Cano. Carlos Cano fue vanguardia en el 70. Ahora no. El lenguaje no puede ser el mismo. Una cosa es que en una charla como esta y en libros teóricos hablemos de conciencia de pueblo y conciencia de clase y conciencia de poder, pero eso a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Le importa un auténtico pimiento. El concepto de pueblo le da completamente igual y el concepto de clase le da completamente igual. Eso no quiere decir que no sea lo que nosotros pensamos, sino que a la hora de transmitirlo habrá que transmitirlo de una forma contemporánea, ¿no? Y yo creo que eso también es interesante, ¿no? Es decir, hay un 22% de personas que se sienten identitariamente andaluces y que no se encuentran con una opción que les hable en su propia lengua. Por eso se aferran a quienes les hablan en su lengua, ¿no? Básicamente creadores, artistas, músicos, escritores. Y por eso que esta labor de hormiguita que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo, porque claro, cuando sale de la tercera ola, parece que en medio no hubo nada, ¿no? En medio hubo una gente que fue la que movió el agua para que de repente surgiera una tercera ola. La tercera ola no surgió de la nada, ¿no? Surgió de muchísima gente que convirtió el andalucismo en un movimiento líquido y que ahora tiene que convertirse en algo sólido y flexible. Entonces, para terminar, creo que el andalucismo no puede ser fundamentalista, es decir, se acabó. Es decir, no puede ser un tiquismiqui, no puede ser un movimiento gruñón que esté en contra de todo. Y tampoco creo que el andalucismo tenga que ser un movimiento que blanquee a la derecha y que tampoco blanquee a la izquierda centralista. Tiene que ocupar su propio espacio y yo creo que para eso ya va siendo hora, o sea, ya estamos llegando tarde en que nos encontremos las familias andalucistas dentro de sus diferencias, pero que nos encontremos, porque eso es lo que la gente está pidiendo a gritos. Y cuando lo haga, por favor, que el lenguaje que utilicemos sea un lenguaje contemporáneo, moderno, con el que se siente identificado este movimiento joven. Tenía razón Javier cuando dijo que esto nació en el 21, estamos en el 24, es decir, apenas 3 años. Es un movimiento muy joven, es un movimiento muy germinal, ya tiene 2 parlamentarios en
en el Parlamento andaluz, tendría concejales en muchos pueblos si conseguimos esa unidad, y yo creo que ese debe ser el trabajo que tenemos que hacer ahora. Y luego, termino ya definitivamente, hay que ir a los barrios, hay que bajar al suelo, hay que ir a los locales, hay que ir a todas las instituciones, hay que bajar al suelo. Hay que bajar allí. Y es verdad que nos faltan soldados y nos faltan milicianas. Es que eso y eso es lo que construir, ¿no? Ese es el trabajo en el que creo que hay que ponerse ahora. Perfecto, pues muchas gracias, Antonio Manuel. Pasamos a Javi. Con esto cerramos y posteriormente daremos un poquito de margen, cerramos este bloque y daremos un poco de margen a interpelaciones, debates, ya que no ha sido una pregunta tan concreta, pues que podáis intercambiar opiniones entre vosotros. Adelante, Javi. Gracias, Manu. Gracias al resto de compañeros por las intervenciones, que son muy sugerentes y que hay que intentar sintetizar, como bien le pedimos al andalucismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Voy a empezar por la parte más complicada y voy a ir hacia lo fácil. Estamos hablando del futuro del andalucismo, ¿no? Y aquí nadie tiene la bola de cristal, pero yo creo que cuando estamos jugando a la adivinanza, ¿no? Hacia que ese futuro que se merece el andalucismo. Yo estoy de acuerdo en que la candidatura andalucista a la europea va a ser determinante. Va a ser un punto de partida de los próximos años. O sea, que si lo que pase después de la europea va a estar muy determinado por lo que pase en la europea, y puede haber giros y puede haber... Yo creo que el andalucismo está en un momento muy maduro. En ese sentido, yo voy a decir que creo sinceramente, creo de corazón, y lo he dicho los que me habéis escuchado, lo he dicho en muchas ocasiones, el andalucismo tiene una prueba de maduración, que es saber interpelar y dirigirse a otros movimientos nacionalistas de otras naciones del Estado, sin miedo a un cierto derechismo andalucista que recorre como un fantasma que le quitaría voto al andalucismo, ¿no? Yo creo que si miramos lo que pasó en el andalucismo en el 77, los andaluces no salieron a la calle para evitar el estatuto para los catalanes, sino para entrar a ser parte de un proceso de transformación con un papel de protagonista. Yo creo que en el 2017, el 1 de octubre, era privilegios para los catalanes. Yo creo que en ese marco perdimos. Y yo creo que ahora el marco es incorporarnos como un rol protagónico a la transformación del Estado. Entonces, yo creo que se está agotando ese tipo de andalucismo que se mira solo hacia adentro, que se construye solamente con marcos de política andaluza. Y yo creo que el gran referente en todo en esto en los últimos años ha sido el papel en el Senado de Pilar González. Yo lo he dicho muchas veces, lo sabe, pero creo que eso ha sido como una de las rupturas simbólicas en las que el andalucismo realmente se atreve a hablarle al mundo y a representar el mundo, y yo creo que en eso es clave perderle el miedo a los movimientos de autodeterminación en el conjunto del Estado. Yo creo que las europeas deberían ser un momento para entablar diálogos, que si hay fórmulas, yo creo que hay que entablar esos diálogos. Creo que tenemos que legitimar la lucha por la libertad de otros pueblos, porque eso sería legitimar la lucha por nuestra libertad. Y cuando estamos hablando de esos ataques a la ley de amnistía, el tema no es la ley de amnistía, es el proceso de autodeterminación popular que surgió en Cataluña. Entonces, yo creo que las europeas deben ser un momento para que el andalucismo se incorpore con un rol protagonista a la conformación de lo que debería ser un confederalismo democrático, como dicen los kurdos, pero en el caso del Estado español, liderado por los más pobres, liderados por las clases obreras y trabajadoras, que involucre al resto de naciones y que reivindique para Andalucía lo que el Estado nos está quitando, porque el problema sigue siendo el centro. Digo esto como parte del futuro, que creo que es un reto que se presenta. En otro sentido, ha dicho Modesto algo así como... lo he apuntado, pero no recuerdo la frase, ¿no? O sea, ojalá nos veamos en el camino, o yo creo que cuando se ve camino es porque ya se está sobre el camino. Y creo que hay experiencias interesantes que nos tienen que dar esperanza. Por ejemplo, cuando se conformó el primer Adelante, ya hubo gente que de manera avanzada empezó a encontrar espacios de encuentro. La misma Pilar, otra gente. Dos Hermanas es otro caso. Estos debates son otros ejemplos de colaboraciones que se van dando. Los debates ahora Andalucía, en los que hemos participado también nosotros. Yo creo que esas muestras de cariño, esas muestras de empatía, esas muestras de diálogo están precediendo a lo que va a ser evidentemente la construcción de un espacio amplio en el futuro. Y voy a decir un apunte sobre el futuro. Creo que ya tenemos perspectiva para entender que los traumas de la izquierda estatal no los debe pagar el andalucismo. Yo creo que la relación que el andalucismo político estableció con la izquierda, entenderme, española en Andalucía, viene muy derivada de los traumas de Podemos.
anticapitalista se sale de Podemos por una cuestión estatal, española, que es el gobierno de Pedro Sánchez. Eso tuvo consecuencia inadvertida en que Teresa Rodríguez se libera del yugo de Podemos y da lugar a una nueva fuerza andalucista. Pero no olvidemos que el origen de ese debate era un debate estatal. Y digo esto porque el andalucismo no tiene por qué tener una relación traumática con la izquierda española. No lo debe tener, no puede tenerlo porque, como ha dicho Antonio Manuel, la izquierda española tiene mucha fuerza en según qué zona y en según la campiña cordobesa. Yo no quiero ser enemigo ni adversario de la izquierda de los comunistas de la campiña cordobesa, ni lo quiero ser de la izquierda del área metropolitana de Granada, que hay un movimiento obrero comunista fuerte. Yo no quiero ser adversario ni enemigo de ese movimiento obrero de base española, ¿no? Entonces, digo esto porque el andalucismo tiene que saber despojarse de los traumas que no son los suyos, ¿no? Y yo creo que la crisis de Podemos no le pertenece al andalucismo. Y como tercer reto de futuro, yo creo que estamos en un momento donde es más necesario que nunca, aunque parezca contradictorio, revitalizar el frente cultural que alimentó a la tercera ola. Café en Andaluz es una prueba de ello, pero yo creo que la mayoría de espacios hoy están más débiles que en 2001. Hemos perdido fuelle. ¿Por qué? Porque no hemos concentrado en... Se ha hablado más de listas que de debates, que de tertulias literarias, que de encuentros. Yo creo que Antonio Manuel ha sido siempre un faro en el trabajo infatigable de la cultura y estoy de acuerdo con él en esa década resistente, en esa década que llevó, que atravesó el desierto. Y yo creo que tenemos un problema de medios. Necesitamos medios andaluces. Necesitamos un podcast de política andaluza. Necesitamos periódicos. Hay muchos pequeños espacios que se están reconstruyendo, pero yo creo que la sociedad andaluza, y me da la sensación que ahora mismo mira con más simpatía al andalucismo que hace unos años, porque la propia forma en la que se dio el segundo adelante, con expulsiones, dejó a la sociedad andaluza como un poco... Yo creo que ahora ya la sociedad andaluza ve que si las cosas salen bien, habrá mucha gente que estoy seguro que quiera colaborar, construir, y creo que ese referente, ese espacio, esa batalla cultural amplia, mediática, cultural, teórica, académica, feminista, musical, yo creo que ese es el alimento de nuestra política, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental si queremos que el andalucismo sea un movimiento patriota y nacionalista en las próximas décadas. Perfecto, pues muchas gracias por tu intervención, Javi. Si queréis intentar, pues eso, abrimos un pequeño turno para que podáis dar a réplica, contrarréplica. Así que, Pilar, si quieres, que creo que has desbloqueado el micro, adelante. Sí, porque porque me han parecido interesantísimas las intervenciones de los tres compañeros en este debate y porque hay muchos puntos de coincidencia y el principal punto de discrepancia en mi caso tiene que ver con la relación con la izquierda española. Lo siento, pero soy una gata escaldada de la izquierda española. Entonces, tengo ya una edad en la que las cosas son difícilmente reversibles, ¿no? Quiero decir que, básicamente, porque cuando construimos el primer adelante, que lo impulsamos decididamente, porque veníamos del mantra de la estricta obediencia andaluza y estábamos en el puñetero desierto. Y bueno, vamos a juntarnos con otras izquierdas a ver si es posible, de alguna manera, contaminarlos de andalucismo, ¿no? En sentido positivo, entendedme. Y a partir de ahí, sin renunciar a lo que somos y que ellos renuncien a lo que ellos son, que es la atención a los vulnerables, etcétera, pues hacemos un espacio común. Así empezó el primer adelante. Y no fue solo... empezó en lo político y en lo electoral. Antes de la expulsión brutal, tuvimos varias reuniones de 8 horas, porque esta gente de la izquierda española son de reuniones maratonianas, de 8 o 9 horas intentando, si recordáis, es que no recuerdo el año, lo estaba intentando buscar antes, el año que se repitieron las elecciones generales, porque hubo unas en primavera que no hubo un acuerdo entre el PSOE y Podemos y se repitieron, creo que después en octubre o en noviembre, por ahí, en el otoño. 2015. Bueno, ¿el 15 era tan pronto? Yo creo que había sido... No, fue después seguro. No, 2019-2020, ¿no? Pues el 15 me parece que era muy pronto, pero bueno, a lo que iba, que me da igual un poco el calendario. Sí, te refieres a la siguiente. Claro, en ese momento, que todavía estábamos en el primer adelante Andalucía, con los centralistas españoles, con la izquierda española centralista. Tuvimos una reunión larguísima, auspiciada o de alguna manera, yo he de decir que ahí fuimos los andalucistas, tanto Primavera Andaluza como Izquierda Andalucista, quien propuso concurrir a las segundas elecciones generales como Adelante Andalucía, como fuerza andaluza. Una reunión larguísima de 8 horas y la frustración fue que tenían que pedir permiso a Podemos y a Izquierda Unida
para tomar esa decisión. Entonces, a partir de esa fue, desde mi punto de vista, un punto de inflexión. Luego viene lo bruto, ¿no? Si esto fue lo light, digamos, la expulsión brutal del Parlamento de Andalucía de compañeras y de compañeros que venían de Podemos, efectivamente, estaban haciendo esa travesía hacia la izquierda andaluza o la izquierda andalucista y bueno, viene ese otro incidente. Entonces, Javier ha dicho el trauma con la izquierda española. Traumatos en griego significa herida. Es verdad que hubo una herida, es verdad que ya está más que cicatrizada, pero es verdad que la herida recuerda, sirve de memoria, de cosas que no se pueden o que no se deben repetir, ¿no? Insisto, yo hablo con la libertad que me da saber que no me va a corresponder tomar este tipo de decisiones, que les va a corresponder a otras personas que en estos momentos están dirigiendo ambas organizaciones y están presentes de manera más activa que yo en la primera línea de la política. Pero mientras que sí hay otra izquierda en el Estado español, no izquierda española, sino otra izquierda en el Estado español, básicamente en la periferia, habéis mencionado antes al BNG, que es admirable, a Bildu, incluso el PNV, que es, digamos, la mejor democracia cristiana que hay en este país, que no es precisamente de izquierda, desde mi punto de vista es un partido demócrata cristiano, ¿no? Que no ha existido en el conjunto del Estado. En todo el arco mediterráneo, o sea, en Cataluña, en el País Valenciano, en las Islas Baleares, ahí sí que hay otra izquierda soberanista con la que dialogar de tú a tú. Esa gente nos respeta. La izquierda española centralista no respeta a los andalucistas y a las andalucistas. Esa es mi experiencia. Ojalá haya otras y otros andalucistas que consigan ese respeto de la izquierda centralista española. Ahora, de los soberanistas periféricos, sin ningún problema, porque si hay algún futuro para el conjunto del Estado es de la periferia al centro y no del centro a la periferia como se hizo en la transición. Entonces ahí sí que requiere de un esfuerzo grande y de una relación fluida, cordial, discrepante en lo que sea menester, pero se basa en el respeto. Esa fue mi experiencia en el Senado y esa ha sido mi experiencia con otros soberanismos de la izquierda. Ahora, con los centralistas, la izquierda centralista española, bueno, a lo mejor ellos también cambian, ¿no? Y a lo mejor también es posible. Pero yo expreso mis reservas en ese sentido por la experiencia vital. No tengo, podríamos hacer discurso teórico, pero básicamente por la experiencia vital. Y lo último que quiero decir, no digas nunca más, Antonio Manuel, que Carlos Cano no es vanguardia, ¿eh? Porque yo lo sigo. A mí me sigue pareciendo una rabiosísima vanguardia, es verdad. Tú sabes a lo que me refiero, Pilar, no me malinterpretes. Te refieres al lenguaje, básicamente, que hoy hablan de otra manera, ¿no? La gente a la que hoy le gustaría Carlos Cano habla otro lenguaje y probablemente habría que... Pero a mí me sigue pareciendo Lo que pasa es que como todas las estirpes de Granada solo tienen salida por las estrellas y eso no es para el común de los mortales, pero bueno, a mí Carlos me sigue pareciendo un tío maravilloso. Ya está, ahí me callo. A ver, por alusiones, ¿eh? A ver, yo voy con mi camiseta de Carlos Cano, tengo mi disco de Carlos Cano, soy Carlos Canista hasta las trancas, ¿no? Hasta las trancas, ¿no? No, yo me refería fíjate si es verdad que Carlos Cano es vanguardia, que en el último disco de Los Planetas incluyeron una versión de La Murga de los Currelantes. Entonces, pues por supuesto que es vanguardia. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me refiero que hay un andalucismo que no conoce a todo este mundo contemporáneo y sigue anclado en la década de los 70. A eso es lo que me estoy refiriendo nada más. Yo creo que igual no me he explicado bien, ¿no? Me refería que hay un andalucismo que cada vez que se pone a hablar, habla del pasado y no habla del presente y del futuro, ¿no? Cuando en el futuro hay gente jovencísima que tiene al mismísimo Carlos Cano como referente, pero es joven, es gente joven. Yo solamente por concluir, ¿no? A ver, voy a hacer un poco de hincapié en lo del lenguaje y lo de las hegemonías. Nuestro problema de relación con la izquierda centralista es un problema de hegemonía. Vamos a ver. La Junta, Compromís, el BNG, Bildu, En Comú Podem, Més Mallorca, pactan sin ningún problema con el PSOE. No tienen ningún problema. Y se pueden integrar, si quieren o no, con Sumar, porque son hegemónicas en su territorio. Ahí está la diferencia, porque son la hegemonía. Si nosotros fuéramos la hegemonía, no tendríamos ningún problema, porque serían ellos los que vendrían a pedirnos a nosotros el que entrásemos. Pero es que eso no es lo que ocurre en Andalucía. Nuestro ecosistema es completamente diferente. Y es tan verdad que cuando llegan unas elecciones autonómicas o llegan unas elecciones municipales, hasta impugnan que podamos pegar carteles. Hasta impugnan que podamos pegar carteles. O que podamos salir en los debates.
Entonces, claro, tenemos que relacionarnos. Bueno, es que en realidad no quieren porque nos ven como sus enemigos. Ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Por lo menos yo así no lo veo. ¿Entiendes? Yo no. Por supuesto que yo quiero entenderme y me entiendo a la perfección. El problema es cuando llega un debate electoral y son ellos los que nos ven como unos enemigos. Ese es el problema, Javier. Ese es el problema. Entonces, nuestra búsqueda es la de la consecución de la hegemonía. Y yo creo que la consecución de la hegemonía, y ahí donde termino, tiene que pasar. No por, no por el concepto de unidad del andalucismo, sino, a lo mejor no es esa la palabra, ¿no? La palabra no es tanto la unidad, sino que haya una confluencia real entre opciones políticas que comparten aproximadamente un 80 o un 90% de sus postulados. Entonces no podemos entrar en un fundamentalismo andalucista que porque no comparto un 10% no puede sentarse a negociar. Eso no puede pasar. Y yo creo que ya es el tiempo de acabar con eso y quiero que en este debate, al menos yo hoy, mi postura quede clara por la confluencia. Es absolutamente necesaria y urgente esa confluencia. Eso por una parte. Quiero reafirmar en lo del proyecto joven, ¿no? Yo creo que estamos en un proyecto joven, está en un momento germinal. Y es tan verdad lo que estoy diciendo que cuando se blanquea la izquierda centralista o cuando la izquierda centralista está completamente envejecida. A mí me llama mucho la atención todos los actos que organiza la izquierda centralista, no va nada más que gente mayor, yo con todo los respeto, porque yo ya formo parte de esa generación, pero va mucha gente mayor. Mientras que los actos que suele organizar el andalucismo va gente joven. Entonces yo creo que eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Y por eso hablaba de la vanguardia, ¿no? La gente joven se identifica con quien habla como ellos. Entonces, claro, por favor, conceptos políticos que pertenecen a otro siglo no los comprenden. Mira, yo me acuerdo que cuando llega Podemos y cuando irrumpe Podemos, cambia pueblo por gente, empieza a cambiar un lenguaje para acercarse a digamos, a unos significantes que llegaron a ser y son vacíos, ¿no? Pero son que la gente vio como novedoso. Entonces, tú no puedes parecer nuevo si estás utilizando un lenguaje muy antiguo, ¿no? Y eso creo que es importante también que lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer ese pequeño esfuerzo de confluencia, vamos a hacer ese pequeño esfuerzo de vanguardia en la comunicación y, claro, eso es mucho más fácil si tuviéramos medios de comunicación que estuvieran a nuestro servicio, ¿no? Es verdad que no lo tenemos y por eso creo que las europeas hubieran sido una oportunidad, pero tampoco creo que lo que pase sea determinante. Y en eso no estoy de acuerdo en absoluto con Javier. Es decir, lo que pase en las europeas, bueno, pues será un paso. Lo que está haciendo Modesto y su gente me parece fantástico, está muy bien, yo lo apoyo. De hecho, he firmado el manifiesto ese que se ha circulado por ahí, ¿no? Pero es que yo tampoco creo que sea determinante. No creo que sea determinante. Lo determinante serán las próximas elecciones autonómicas. Y sí que va a ser determinante por una razón que a lo mejor va a parecer una tontería y para mí es clave. Es determinante porque tendremos un sitio en el debate. Porque cuando haya el debate electoral, por derecho propio, hemos conseguido espacio. Nos tendrán que tratar todos los medios estatales y autonómicos. Apareceremos en los periódicos, apareceremos en los medios digitales, apareceremos en la televisión. Desperdiciar esa bala sería un error histórico. Entonces, vamos a fabricar la nave, ahora que tenemos tiempo, para que cuando lleguen las autonómicas, la nave sea fuerte, donde esté poder local, donde haya poder autonómico, donde haya una hegemonía en el discurso, en el que yo creo que lo principal debiera ser lo identitario con componente progresista, ¿no? Pero fundamentalmente lo identitario, porque hay un 22% de gente que está ahí y que se siente interpelada por eso, ¿no? Ese, digamos, es lo que yo entiendo que podríamos y deberíamos luchar por eso. Perfecto, pues Modesto, no sé si quiere despedirse, aprovechando de que nos comentaba que se tenía que marchar. Sí, tengo ya que irme, me disculpáis, pero tengo que acudir a otra cita y bueno, aprovechar pues 30 segundos para daros las gracias por seguir pues empeñados en que este Café Andaluz pues siga presente, siga activo. Os animo además a que sigáis convocándonos, a mí o a quien consideréis, por supuesto, y que, bueno, estos debates creo que son muy constructivos, ¿no? Creo que hoy podemos sacar muchas conclusiones.
conclusiones de lo que ha pasado en este rato que llevamos hablando, y sin duda pues permite muchas esperanzas de que ese rascacielos que yo mencionaba antes pues pueda ser una realidad pronto. Muchas gracias a todos. Buena suerte, Modesto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Modesto, por haber estado aquí y esperamos tenerte en próximos cafés. Pues doy la palabra a Javi, que ha comentado, y pasamos luego al siguiente bloque, si queréis. Bueno, creo que este es el último bloque ya, Raúl. Pero bueno, yo quería comentar como réplica, por lo que entiendo que es en este tercer bloque, una idea, porque aparte creo que la hora ya, me habían avisado algunos compañeros. Yo quería señalar una idea que ha señalado Antonio Manuel. Evidentemente que las elecciones europeas no son, digámoslo así, una situación de vida o muerte. Desde mi punto de vista sí son determinantes, porque pueden incorporar a más gente que ahora mismo no está ni en Adelante Andalucía ni en Andalucía por sí. O sea, creo que lo que puede empezar después de la europea hacia la siguiente andaluza puede traer consigo la incorporación de mucha otra gente que no está ni en Adelante ni en Andalucía por sí, y eso yo creo que es lo que puede determinar que empecemos con otro punto de partida. También por cerrar, quería decir que estoy de acuerdo que la unidad orgánica no es suficiente para que el andalucismo tenga un bloque amplio. La unidad orgánica al final son reuniones de camarilla que hemos estado en 1000 toda nuestra vida y nunca, a veces sí, a veces no. Lo que sí necesitamos es tener un diálogo de país, y es una cosa que yo aprendí mucho, o que he visto mucho siempre en Cataluña. Independientemente de los cogobiernos, de los gobiernos, de las expulsiones, hay plataformas que velan porque el país dialogue. Yo creo que Café Andaluz lo ha hecho en los últimos 4 años. Yo creo que ahora Andalucía lo ha hecho. Yo creo que La Voz del Sur lo hace, Salto Andalucía lo hace. Ahí debemos de estar construyendo los mimbres para que el país dialogue. Y yo creo que una de las razones, y esto lo digo en muchos sitios, por las que creo que la ruptura con la izquierda española fue tan dramática, tan amarga, aparte de porque son como son de la tradición de izquierda más autoritaria, es porque no hubo en Andalucía un podcast, una revista conjunta, un espacio de diálogo. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de crear esa unidad, pero cultural desde abajo, que haga que los jóvenes andaluces se sientan representados en la política. Yo creo que tiene razón Antonio Manuel. Si nosotros no prestamos atención a la gente joven, en 20 años tendremos un país. Y los mítines están llenos de gente joven, sobre todo mujeres, hay que decirlo así. Hay un protagonismo importante en sectores de la juventud que tienen ganas de ser protagonistas de la política de su país, y en muchos casos con un sentimiento nacional andaluz fuerte. Yo lo dejo por aquí. Perfecto, pues vamos a ir cerrando ya el programa y bueno, pues como pregunta de cierre, preguntaros qué expectativas de futuro tenéis, qué creéis que tiene que hacer el andalucismo y qué expectativas para los próximos años tenéis. Empezamos si queréis con Pilar. Adelante, Pilar. Expectativas todas. A mí me gusta la palabra esperanza. Así que esperanzas todas, porque, insisto, estamos en el punto de partida, ¿no? Y porque incansablemente volvemos al punto de partida pensando que lo vamos a conseguir. Yo creo que ¿qué debe hacer el andalucismo? Comparto muchas de las cosas que se han dicho, esos encuentros en foros que nos propicien entendimiento o expresión de los desacuerdos y de alguna manera faciliten esos entendimientos futuros, serán necesarios para construir efectivamente un país. Así que con eso completamente de acuerdo y agradecida al esfuerzo que venís haciendo como pioneros que sois, la gente de Café en Andaluz, Manu y Raúl, ¿no? Desde hace ya un montón de años, aquello que la pandemia unió, que no lo separe nunca nadie, ¿no? Quiero decir que tenéis un estatus, entre comillas lo de estatus, ¿no? Que por aquello de la antigüedad y de manteneros fieles a una idea donde aquí venimos a debatir. Hacéis que podamos debatir amigablemente, cosa que no es nada fácil, y a mí me alegra mucho porque es más
fecundo, ¿no? El debate amigable, aunque haya que marcar desacuerdos o discrepancias, es más fecundo que el debate bronco que se suele tener a la interna de las organizaciones o de una organización a otra, ¿no? Así que yo eso lo agradezco mucho. ¿Y qué podemos hacer? Mirad, hemos terminado en estos días la tercera Asamblea Nacional, 3 años, tercera Asamblea de Adelante Andalucía. El eslogan era seguir, avanzar, crecer. Bueno, pues yo creo que ese sigue siendo el camino. Al menos a mí me parece que esa conjunción de verbos, seguir es como resistir, continuar, pero no en el mismo sitio, sino avanzando hacia adelante, y probablemente eso nos haga crecer y finalmente ese 22% de andaluzas y andaluces tengan una herramienta que con toda la ilusión del mundo ponemos en sus manos para la emancipación o la liberación del pueblo andaluz. Perfecto, muchísimas gracias, Pilar. Antonio Manuel, adelante. Bueno, yo voy a contar 3 anécdotas y como conclusión, ¿no? La primera es que mi hija, que tiene 15 años, me cogió un día el móvil y me dijo: mira, papá, eres un desastre, mira cómo tienes tu Instagram, las cosas no se hacen así. Y en 2 minutos me lo reorganizó y al colocar mi perfil puso Antonio Manuel, profesor, escritor, andalucista. Me puso mi hija de 15 años andalucista y eso es una auténtica maravilla, porque eso hace 10 años no hubiera ocurrido. Ha ocurrido ahora. Es decir, que gente muy joven reconoce el andalucismo como un valor en alza, ¿no? Y se siente, por lo menos reconoce a su padre como andalucista. La segunda, el otro día mi compañero Miguel Santiago, con el que comparto muchas causas, especialmente contra las inmatriculaciones de la Iglesia o la Mezquita de Córdoba, ha escrito un libro que se llama Córdoba en blanco y verde, sobre los hitos andalucistas de Córdoba como capital del andalucismo, ¿no? Histórico. Y intervino en una clase en la Facultad de Derecho y cuando terminó una chica se le acercó llorando porque se había emocionado con lo que había escuchado, pero decía que estaba huérfana. Y quiero decir que hay gente que está deseando escuchar este discurso, pero que se encuentra rodeada de gente que hasta le cuesta trabajo señalarse, ¿no? Como andalucista. Y la última tiene que ver con que yo soy delegado sindical, miembro del comité de empresa de la universidad por comisiones obreras, y entonces hizo un acto el 28 de febrero, por el torno al 28 de febrero, donde intervino la secretaria general de comisiones, intervine yo, y se acercó una persona bastante relevante que decía que se iba a conformar una plataforma sobre la mayoría social, en contra del PP, y que a ver si hablaba conmigo. Después de mi intervención, no habló conmigo. Y eso me parece muy interesante. También quiero decir que estas 3 anécdotas, si las unimos, yo creo que revelan evidentemente que nuestro espacio no puede ser el de blanquear la izquierda, que nuestro espacio no puede ser el de blanquear la derecha, que nuestro espacio es joven y es esperanzador. Muchísimas gracias, Antonio Manuel. Pasamos con Javi y nos despedimos hasta la siguiente. Bueno, pues muy difícil cerrar esto con compañeros como Pilar y como Antonio Manuel. La verdad es que es como tocar después de Jimi Hendrix y no es nada para mí. Es difícil, ¿no? Porque lo han dicho todos ellos y yo solamente puedo repetir. Yo creo que hay una sintonía que se percibe en este debate, pero yo creo que se percibe igualmente en todo lo que nosotros podemos llamar el andalucismo político. Una sensación de que Adelante ha sido una de las experiencias más importantes de las últimas décadas en cuanto a la reconfiguración de una sensibilidad política, de una subjetividad política, de una forma de estar y ser en el mundo, en el terreno político, de la política andaluza. Y creo que también eso ha ayudado a la madurez del espectro amplio del andalucismo, ¿no? O sea, un andalucismo que en el 2000, quizás 15 en adelante, estaba débil. Yo creo que Adelante Andalucía ha ayudado a activar y ha basculado y ha hecho que muchas otras fuerzas basculen, ¿no? Yo creo que eso es patrimonio ya de la izquierda andaluza. Por eso yo creo que Adelante Andalucía es uno de los actores centrales en el futuro del andalucismo, pero creo que ha ayudado además a que afloren toda otra serie de espacios y de sensibilidades en otras organizaciones, ¿no? Algo parecido a lo que hizo el PSA
la propia transición, ¿no? Creo que hay un público joven que necesita verdaderamente participar de la vida pública, expresarse, escuchar, dialogar, construir, acudir a reuniones, encontrarse con amigos queridos, tomar un vino después de una reunión, y eso se hace en la política de kilómetro cero, en la política, en el feminismo de kilómetro cero, en el feminismo andaluz, en la política andalucista. Y yo creo que tenemos la corriente de nuestro lado. O sea, todos los pueblos del mundo están volviendo a construir sobre sus propios parámetros culturales y el andalucismo es parte de esa sintonía con otros pueblos. Me da la sensación que las europeas van a ser un momento de autoestima, pero como dice Antonio Manuel, ni se acaba ni se empieza el mundo. Después de la europea, como dice la más grande, tendremos otro nuevo punto de partida, porque el andalucismo definitivamente siempre va a ser eso, un punto de partida. Perfecto, pues agradeceros a todos y todas haber participado, a Modesto también, aunque ya no está aquí, y a Soledad, desgraciadamente, por no haber podido estar y participar. Igualmente os agradecemos a todos y todas haber estado y espero que para el próximo Café en Andaluz que organicemos sobre andalucismo, pues podamos estar en esta compañía tan interesante y tan fructífera. Así que muchísimas gracias. A los que nos escuchan también muchísimas gracias, que son al final ellos y ellas los que hacen posible que organicemos estos espacios. Y nos veremos en el próximo Café en Andaluz. Muchísimas gracias. Gracias. Viva Andalucía. Yo cierro siempre así, ¿eh? Gracias, compañeros.